Muy bien, continuamos un poquito y ya nos metemos en los temitas de los que estábamos hablando. Me interesaría empezar por la ley de educación. Ley de educación. Ley de educación, ley de libertad de educación. Así es el proyecto, así dice el proyecto. Sí, me hace acordar un poco a los años 90 con la descentralización, con esto de darle tanta autonomía. En los 90 la autonomía era para dársela a cada provincia de las instituciones, ahora la autonomía es para dársela directamente al alumno, que básicamente haga lo que quiera con su educación, en este caso los padres, ¿no? Que son los Eso te iba a decir, responsables. a la familia. A las familias, de hecho pondera, o sea, en el escrito dice que se pondera a los padres en cuanto a la formación del menor antes que a las instituciones educativas. Yo no sé si estoy a favor o en contra de esto porque ya la UNESCO viene hablando del rol de las familias en relación a la educación de los menores. Hace ya años que no se habla de la educación como algo plenamente institucional o perteneciente a las escuelas, sino que la educación se habla en varios niveles. Uno de ellos es la familia, otro es el Estado, la sociedad civil y, bueno, las universidades, las escuelas y las instituciones como otra de las instancias de la parte formativa del menor. Ahora bien, la nueva reglamentación lo que plantea en parte es que los padres puedan decidir el tipo de educación que recibe el alumno y esto incluye si quieren educarlo en la casa. Tema polémico porque es confiar en el padre, no sé. Hay muchas cosas que probablemente se pierdan, no se puedan transmitir, porque convengamos que las universidades y los profesionales que trabajan en ellas, universidades, primario, secundario, todos los niveles educativos, tienen profesionales que tienen, no sé, especializaciones en pedagogía, en didáctica, que saben cómo llevar a los alumnos de diversas edades a buen puerto. Sí, ahora hacemos un ping-pong un poquito en esas modificaciones, pero en el fondo, te escuchaba atentamente, y Sí. es así, en rigor, lo que plantea la nueva ley, por lo menos en el nuevo proyecto, es, el proyecto anterior estaba en cabeza del Estado la educación de los chicos, estaba como principal responsable del Estado. Acá el Estado aparece como subsidiario responsable, la principal responsabilidad es de la familia, Sí. que no es un concepto menor. No. Lo que vos estás planteando también es cierto, aparece la posibilidad de poder la familia educar, la propia familia del hijo. No está prohibido, no va a estar prohibido que la propia... Solo que después tienen que dar un examen Sí. Para ver si tiene el nivel como para acreditar que se encuentra en condiciones de recibir el título. Sí, las acreditaciones permanecen y sigue estando, no hablan de obligatoriedad, sino de esencialidad de la educación a nivel primario. Bien. Me resulta llamativo el cambio de obligatoriedad a esencialidad. Bueno, ahí está el tema, ¿no? Hoy por hoy, en eso se parece a la ley anterior, digamos, donde la educación básica es nivel primario y secundario. Sí. El otro cambio que introduce, que antes era a partir de los 5 años, ahora es a partir de los 4 años. Con ese cambio estoy de acuerdo. Pero el tema es esto, el tema es, como muchas de las cosas que pasan en este país, hay que ver si esto después, cómo van a hacer esos exámenes para probar a ver si el chico tiene los conocimientos o no los tiene. Porque es una decisión muy fuerte permitir que los propios padres sean los que eduquen al hijo, los que le enseñen en lugar de la escuela. Una cosa es que lo eduquen con la complementariedad de la escuela, otra cosa es que le enseñen ellos mismos el material de la escuela. Creo que ahí es un cambio fuerte. Sí, en ese caso también ver, bueno, ¿y qué incluyen estos nuevos estándares de acreditación? Porque, ¿cuáles serían las materias básicas que el chico tiene que aprobar? Porque además acá tenemos un problema dentro de lo que es darle cierta autonomía, porque no solo se le dan a las familias, se le dan también a los institutos. Sí, señor. Si bien va a haber planes de estudio ministeriales, o sea, organizados desde los ministerios de cada una de las provincias, volvemos a los 90, es lo único que voy a decir con eso. Si bien se le da cierta autonomía, también se les da la posibilidad de crear sus propios planes de clase a cada institución. Lo cual no estoy tan en contra porque habilita la llegada de nuevos métodos pedagógicos, como puede ser el Montessori o las nuevas escuelas, Sí, señor. que antes tenían como muchos problemas burocráticos para poder instalar nuevos modelos de enseñanza, que muchos vienen de afuera, de Finlandia, de Singapur, que son pioneros en lo que es términos educativos. La escuela Waldorf, por ejemplo. La escuela Waldorf. Pero bueno, también habilita la posibilidad, como en todo caso, ¿no? Algún chanta, para decirlo en criollo, Sí. que se aproveche y no termine dando
cuestiones esenciales. Y acá meto de base la ESI, Sí, la educación sexual integral. sí. Cuando se van a hacer las evaluaciones, los estándares, para ver si el chico que aprendió en la casa o en tal institución aprueba o no aprueba, ¿esa parte está o qué tenemos? Lengua, matemática y a sobrevivir. Yo no lo encontré en la ley, pero esto ya forma parte de mi propio juicio, teniendo en cuenta la línea que sigue este gobierno, es la de si no tendrá mucho lugar en todo este tema, ¿no? Muy a mi pesar. Pero me parece que no estaba pensado tanto así. Además, si le das la prioridad a lo que decida la familia, por sobre todo, creo que ese era el discurso principal que estaba en contra de la ESI, ¿no? Sí. Bueno, ahí vamos a tener un temita. Ahí hay un temita. Después, por lo demás, respecto a este tema de que la familia pueda propinar, esto es algo yankee, lo veíamos en las películas, ¿no? Sí, Gente sí. que educa a ellos mismos a sus hijos. Igual yo ahí pienso qué nivel de soberbia tenés que tener encima para creer que vos podés. Qué sé yo, pero a mí me parece que ahí lo que queda muy a la deriva es este tema de los contenidos mínimos que necesita el pibe en fin, para llevar una vida, digamos, de alguien formado. Digo esto porque con el tiempo, esto suena bien, ahora llevado a los hechos es difícil de implementar y no hay que parar para abajo. Porque después hay que ver estos contenidos, quién los evalúa los contenidos, si verdaderamente van a tener el nivel que tienen que tener, como para que verdaderamente vos puedas probar que ese chico recibió una educación como la que recibe yendo todos los días al colegio. Es algo, yo no sé si el profe y Marcelo quieren decir algo respecto de esto, pero a favor o en Sí, contra. cuando ustedes No, consideren, métale. tengo algo para decir. Métale. Mira, con respecto a la educación, en cuanto a lo que se plantea de la libertad de las familias, yo no estaría en contra de la libertad de las familias en cuanto a la educación de sus hijos. De hecho, en momentos de un viaje nosotros lo hicimos, ¿no? Con mi hija menor, viajando, educamos nosotros y rindió examen en el Servicio de Educación a Distancia del Ministerio de Educación, Bien. el SEAD, Sí. que funciona para los argentinos que están fuera del país. Lo que sí es muy, muy riesgoso, me parece a mí, y creo que la educación se plantea desde este lugar en un supuesto de que todas las familias tienen los medios y las cuestiones para poder llevar adelante la educación de sus hijos. Y la realidad es que la transversalidad de los problemas socioculturales y económicos que atraviesa hoy la sociedad argentina son gravísimos. O sea, entonces, ¿quién va a educar? ¿Quién va a educar? Supongamos, y no es en las diferentes estratos sociales, ¿qué va a educar y quién va a educar? Permitime que te haga una pregunta, pero eso para que lo sepa toda la gente. Yo sí lo sé. Para, Omar. Se pierde, perdón, Omar. te cierro con Dale, esto, Mario. dale, sí, perdón. Creo que se lastima poderosamente la capacidad y el movimiento social ascendente de la sociedad a través de la educación. Bien. Se lastima profundamente. Que cada familia pueda educar porque tiene una particularidad, no me parece mal. Pero, digo, el Estado tiene que tener un rol protagónico en eso. Eso es mi línea general de pensamiento. ¿Sabés por qué te quería interrumpir, Omar? Porque en el caso tuyo, vos sos profe de historia y tu esposa, por lo que sé, también es docente. Sí, es profe de educación especial, sí. Entonces, ahí es un hogar que tiene herramientas, potentes herramientas para educar a chicos, que tiene que ver un poco Es con lo que vos estabas hablando. es difícil ser el profesor de los hijos. Sí, imagino. Pero mucho más si no tenés esas herramientas. Igual Omar dijo algo muy importante. Él estaba inscrito, sus hijos estaban inscriptos en el sistema de educación a distancia, que es un sistema que te provee el material. También sucede con el CIADEA, que es el del ejército para las familias que se van al exterior por cuestiones de trabajo de los padres, donde también se inscriben muchos chicos que desde muy jóvenes trabajan, niños, actores y demás, también muchas veces hacen educación a distancia, pero volvemos a lo mismo, la educación a distancia provee los materiales para que el chico pueda, los padres, en este caso, administrar o ir como dosificando esa información, los textos, todo. Herramientas. Claro, y al final del año
Al final del año y en el medio del año se van haciendo diversos exámenes. Lo digo porque yo estuve 2 años con educación a distancia cuando vivía en Ecuador. Eh, y sí, es verdad, es una experiencia distinta porque no estás con tus compañeros, porque no tenés el seguimiento continuo del profesor encima, pero de todas maneras tenés un sistema, algo que te contiene. Pienso en el arma de doble filo que representa dejar todo en manos de los padres, porque si el padre es negligente, el único que se perjudica es el chico. Si el padre dice, no, porque prefiero que el chico se quede en casa porque me llegan pedidos y él los puede recibir, porque lamentablemente hay padres que piensan así, que no creen que la educación de los hijos sea tan importante como sus propias vidas, para decirlo en criollo, y lo tenés al chico, de alguna manera esclavizado en la casa, el padre dosificando la información como se le cante, quizás no dándole todas las herramientas, y después si el chico desaprueba, le va mal o no da con el estándar, ¿qué pasa? Porque en el sistema formal, aunque exista la repitencia y demás, hay todo un sistema que está intentando o luchando para que el chico progrese. Si el padre no le da las herramientas para progresar, no le interesa, el chico repite, no hay un Estado ahí que lo contemple, que lo proteja, y bueno, llegó a los 18 años repitiendo primero, y ya después no necesita estudiar más porque ya llegó a la edad. Hay un total de 136 reformas. Yo no creo que esté mal un cambio en la ley de educación. Para que se den una idea, la primera ley fue en 1888. Hasta los 90 no hubo una reforma. Empezó la reforma con Menem, con la descentralización, que también fue un desastre, pero bueno, al menos propuso algo nuevo. En el 2006, con Kirchner se hace una nueva reforma que creo que estuvo muy acertada, sobre todo para todo el desastre que se hizo en los 90 con la descentralización. Y ahora estamos en una buena época, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, para hacer una reforma que proponga una mejora, no que proponga un deterioro. Eso es lo que no... ¿Y a vos no te queda claro que esto sea una mejora? No, para nada. Bien. Comprendo que en algunos términos... No, iba a decir la libertad puede dar como cierta posibilidad de personalizar algunos temas, pero darle tanta libertad... Es raro lo que voy a decir, pero hay que ver bien cuánta libertad hay que darle a la gente. Está bueno que la gente tenga un marco de obligaciones y derechos, que esté enmarcada en algo, ¿no? Porque para eso está el Estado, para darle marco a las cosas. Si vos le sacás todos los marcos y que la gente haga lo que quiera, perdón, es un lo que peligro. pasa es que también nos tendríamos que preguntar como sociedad, ¿para qué educamos? También. ¿No? ¿Para qué educamos? O sea, ¿qué sociedad queremos tener? Claramente una reforma de este estilo, que yo estoy a favor de una reforma, creo que es un debate que hay que dar. Creo que es un debate que hay que dar. Como en muchos aspectos de la sociedad argentina, que tenemos la obligación de sentarnos a debatirla, pero también en ese debate tenemos que preguntarnos, ¿para quiénes vamos a educar, ¿no? O sea, porque pienso, va a haber gente que no tenga acceso al estudio y que nada importe en ese aspecto y solamente se reproduzcan condiciones laborales que no son buenas, ¿no? Entonces no tiene capacidad esa persona de obtener algún movimiento social de que le mejore la calidad de vida en un futuro, ¿no? O sea, estamos asistiendo a la finalización del movimiento social ascendente a través del estudio directa. Yo creo eso, quizás me equivoque, pero creo que como está la situación argentina de pauperización de muchos estratos de la sociedad, estamos ante eso, y la escuela cumple un montón de roles más, no solamente la educación. Hoy en día la escuela alimenta, la escuela contiene, la escuela tiene áreas de extensión para la familia, es el refugio de las personas que menos tienen, que menos capacidad económica tienen, para obtener determinados auxilios en cuanto a consejos, atención médica, a dónde ir. En la época de la pandemia se repartían alimentos a través de las escuelas. O sea, ¿qué va a pasar con todo eso? O sea, no es tan fácil, me parece a mí. No es decir, la educación pasa a ser responsabilidad de la familia. Listo, chao. Cerramos las escuelas, falta que digan. Es difícil, ¿no? En realidad no lo termina diciendo porque hay el Estado actúa subsidiariamente.
Pero es cierto, a mí, ahora le voy a parar a Marcelo también para que pueda expresarse, pero a mí lo que me resulta en todos los aspectos, en la mayoría de los aspectos, cuando le sacás la prioridad a los que son especialistas, digo, la familia puede saber mucho de lo que quiere para el hijo, pero no sé si sabe tanto toda la familia respecto de educación. Entonces, creo que para eso está el Estado para eso tiene un cuerpo de especialistas, que son los docentes. Que entiendo que están más capacitados que yo, por ejemplo, para saber lo que necesita un pibe a los 6, 7 u 8 años, para saber lo que tiene que conocer. Y cuando le sacás a los especialistas para dárselo a la familia, que lo quiere más al pibe, no me cabe ninguna duda que lo quiere más que el docente, pero no sé si sabe ¿Qué es lo mejor? qué es lo mejor para el pibe. A mí eso me hace un poquito de ruido, por más que esté el Estado aparezca subsidiario después. Marcelo, no sé vos si querés decir algo, si tenés algo. Sí, me sumo a lo que opinaban ustedes, de acuerdo con todo eso, y aparte me parece que también hay algo de la individualización de los chicos, ¿no? Porque lo sacás de un sistema en sociedad. Uh-huh. Creo que lo haces como más egoísta quizás, ¿no? Me parece a mí, o sea, pierde la parte de esa época de la niñez, de la adolescencia, donde está bueno compartir con otras personas, estar con otras personas, y creo que los haces más individualistas. Bien. No sé, para mí no hay que incurrir en el error de pensar, es horrible lo que voy a decir, ¿no? Pero que todos los padres son buenos padres. De que todos los padres se hacen cargo decentemente de sus hijos. Ojalá fuera esa la realidad y debería ser la realidad. Pero no pasa, porque si no, no pasaría lo que dice Omar, que las escuelas terminan siendo más que solo un centro educativo. Me parece que, te lo tomo, pero aún así, pensando que todos quieren bien para los pibes, de vuelta hay un tema de capacidad. La verdad que yo no me preparé para educar a un pibe, la verdad que me preparé para otra cosa. Así que entiendo que un docente de tercer grado sabe mejor que yo lo que quiere un pibe de 8 años. Lo que necesita, no lo que quiere un pibe de 8 años. Pero incluso en las formas de aprender. Uh-huh. En psicología se estudia a través de Piaget, que fue un psicólogo, un autor muy importante de lo que es educación infantil, cómo funcionan los procesos mentales de los chicos. Uh-huh. El hecho de que los chicos en primer grado necesiten un ábaco o ciertas herramientas, por ejemplo, para contar o hacer matemáticas, es porque no tienen pensamiento abstracto. Eso es algo que se desarrolla con el paso del tiempo. Uh-huh. Un padre que no tiene las herramientas para poder definir en qué etapa o estadio está el chico, para aprender y darle las herramientas adecuadas para aprender, quizás incurre en el error de esperar que el chico piense como un adulto y tenga pensamiento abstracto como un adulto, uh-huh, y forzarlo a pensar de una manera que no tiene capacidad de pensar. Por eso también todo lo que es la formación educativa, sobre todo en las instancias primarias, secundarias, es tan importante, porque el profesor, el maestro en este caso, tiene capacidad para comprender el estadio de desarrollo del chico y adaptar los conocimientos a lo que el chico realmente puede comprender. Buenísimo. Buenísimo. Yo acá tenía anotado un par de cambios que propone la ley. La cantidad de horas también, ¿no? Hace foco. La cantidad de horas, la ley actual habla de 25 horas semanales. Sí. Que totalizados serán unas 1000 horas reloj, ¿no? Sí. De educación en el año, más o menos. En los 9 meses que se dictan clases serán unas 1000 horas. La nueva ley propone 540 horas y la diferencia... en realidad que las asigne el colegio como le parezca. El mínimo es 540 horas. Sí. Y además en ese tiempo el 75% del contenido tiene que estar normado, digamos, por los ministerios de cada lugar, y el 25% restante queda a decisión de la institución, que es lo que decíamos, también te permite con menos burocracia instalar nuevos modelos de educación, que no lo veo mal. Que está bueno. Pero bueno, dependiendo de la institución también puede volverse un problema, porque hay un 25% del contenido que pasa directamente por la decisión de los directivos y que no está regulado o enmarcado en alguna ley, lo cual también me hace dudar de, estos nuevos contenidos que pertenecen al 25%, bajo qué están regulados, y si el chico no los aprueba, ¿pasa de año o no pasa? Uh-huh. Son cuestiones que, se estarán debatiendo también y se estarán analizando,
porque en el caso de que se apruebe también van a tener que perfeccionar el documento. Sí, sí. Imagino Igualmente, que por vía reglamentación en entrarán el, muchas cosas, pero sí, decime. en lo que vos estabas diciendo, Mario, de la cantidad de horas menos, ahí la entrelínea es, sigue siendo el achique del Estado en presupuesto para contratar docentes, básicamente. El tema Ahí hay una cuestión encubierta de, bueno, tengo que dar menos horas de clase, necesito menos docentes, entonces en vez de tener tantas escuelas, tengo menos escuelas, menos docentes, menos presupuesto. Bueno, después vamos a hablar de la cuestión del presupuesto y hacia dónde está enfocado esto, porque esto no es menor que entre todos junto al Congreso. El presupuesto está íntimamente relacionado con todo esto. Por eso mi desesperación a veces por explicar el presupuesto, ¿no? Porque escuché muchas veces decir, no, la verdad que a mí el presupuesto, no, qué sé yo, me aburre. No, ¿sabes qué? Es como que te aburra hacer cuentas con lo que te entra a vos de tu laburo, digamos. Lamentablemente, no sé si es aburrido o no, pero las tenés que hacer las cuentas y tenés que escuchar, porque es la ley de leyes, la verdad es la ley de leyes. Y vos no podés hacer política o brindar bienestar a la población desde lo abstracto, desde los gestos, ¿no? Con meros actos administrativos. Esos actos administrativos mueven recursos. Recursos que si no los tenés, bueno, pues bien, no pones en funcionamiento políticas que sirvan a la gente. Así que o los destinás a un lado o los destinás al otro. Así que es importante. Pero después vamos a hacer un repaso del presupuesto. Por ahora sigo con este tema. Yo me anoté un par de cositas que son modificaciones de la ley de educación, ¿no? Hay otro tema, es el tema de que hay un examen, ¿no? Un ENES, que va a haber un examen voluntario para los... Eso me parece bueno. Cuando los alumnos terminan la secundaria, hay un examen que es voluntario y que al mismo tiempo les va a servir como vocacional. Se establece, insisto, voluntario, para saber si los que quieren lo harán y para conocer en qué nivel están y además para analizarlo desde el punto de vista de la vocación. Contame. Cuando vi eso me dio la sensación de una preview, digamos, de un modelo más norteamericano o de algunos países europeos e incluso asiáticos, Sí. donde el ingreso a las universidades, o en China pasa mucho, a donde vos aspirás depende de un examen. Sí. Obviamente no pasa en todos lados. En Singapur sucede. Que Singapur, ojo con esto, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con este modelo, la verdad que tiene uno de los índices de educación mejor evaluados de todo el mundo. En las pruebas PISA son excelentes. Pero este sistema lo que hace es evaluar, bueno, las condiciones del alumno a través de un examen final y dependiendo el nivel y sus capacidades, se le da acceso o no a ciertas universidades o a ciertas especializaciones. Quiero decir, a través de ese examen pueden definir si logran ser ingenieros, que quizás es su sueño, o si, bueno, podés ser enfermero, médico. La ley no lo dice esto. No lo dice, pero a mí me da la sensación de que es como una previa a qué es lo que se viene. Por eso, a mí me interesa todo este debate que estamos haciendo pero plantear en claro qué nos parece y qué parte dice la ley y qué parte es parte de nuestro juicio, que como ciudadanos tenemos. Digamos, en España no es de esta manera como vos decías, en España es al revés. En España vos tenés que, cuando estás haciendo la secundaria, vas punteando en determinadas materias y esa materia te dan un ranking para después elegir lo que vas a hacer en la facultad. Y eso te da acceso o no a determinadas universidades. No es un examen, sino el rendimiento que vos vas teniendo durante tu carrera secundaria. De tal manera que si vos, lo digo esto por conocimiento, mi sobrino puntualmente, él quiere, por ejemplo, el ejemplo viene bien, pero él quiere estudiar dirección de cine. Como él va a estudiar dirección de cine, él sabe que las materias que le tienen que ir bien en la secundaria son las que tienen que ver con el arte. Claro. Ranquean más esa que matemática, por ejemplo, ¿no? Entonces, matemática rankea, pero con un índice de ponderación menor que las del arte. Me parece que ese es un lindo sistema para llevar adelante. Y bueno, y ver, después, bueno, en el medio me vas a decir, pero es injusto para el pibe. En mi caso, yo estudié para técnico electrónico y terminé siendo contador público. No ranqueaba ni a palo para contador público. En el caso mío no hubiera funcionado. Pero digo, bueno,
me jodo. O sea, me parece que está bueno esto de decir, bueno, el pibe que viene teniendo un mayor rendimiento en determinadas materias, que tenga el acceso más fácil para determinadas universidades. Ahora, ¿es criticable esto? Y sí, es criticable. Y puede ser un aliciente, pero también puede terminar segmentando, fragmentando o impidiendo que algunas personas tengan acceso a educación que desean. Qué sé yo, hay una mezcla ahí entre lo que vos decís, que hace que el chico se motive y se prepare más, y también, bueno, la gente que quizás no tiene las oportunidades, no tuvo las herramientas, o por determinadas cuestiones, incluso enfermedades, no puede arranquear para algo que desea y pierda la oportunidad de hacer algo que desea. En este caso no pierde la oportunidad, lo que no puede es elegir dónde hacerlo. Ok. No puede elegir dónde hacerlo. Hay universidades que ranquean por encima de otras. Bueno, el que tiene mejor índice es el que elige esas universidades. Claro. Igual, ojo, no es lo que se está debatiendo ahora. No. Quiero aclararlo, no es lo que se está debatiendo ahora. No. Lo que yo opino es que parece como un inicio de una política que puede terminar derivando en esa reforma. Sí. ¿Alguna consideración del resto? No. Omar sonríe. Omar sonríe, no. No, sí, tendría cosas para decir, pero no, yo no estoy tan a favor de esas condiciones. Creo que, bueno, vos citaste, Mario, tu ejemplo, y al mismo tiempo que lo citaste, tu ejemplo es válido para mantener determinados sistemas, porque vos sos un contador, laburás, pudiste tener acceso a la universidad siendo técnico electrónico, dijiste. Sí. Pudiste tener acceso y no te movió el amperímetro, digamos, te esforzaste y lo pudiste hacer. Creo que hay que tener mucho cuidado y al mismo tiempo, cuando se está hablando de esta reforma, me viene a la mente fines del siglo XIX, ¿no? Tanto que se habla de la Argentina potencia del siglo XIX, bueno, esa cuestión que yo no estoy de acuerdo, por supuesto. Vuelvo al para qué educamos y la esencia de la educación en ese momento, con la ley que trajo Sarmiento, claramente anacrónico, ¿no? Hoy en día, pero vino con una finalidad, ¿no? Vino con una finalidad. Bueno, enseñemos a leer y escribir, eduquemos a las masas. Hoy en día parecería ser que volvemos a esta cuestión de que la prioridad la va a tener la familia que tenga dinero para ponerle un tutor a un pibe y que pueda estudiar en la casa y después rendir para la universidad, por ejemplo. O sea, me viene a la mente una involución. Sí. Espero equivocarme. Bueno, a mí me pasa una cosa similar, pero no dejo de reconocer que todo eso está en el ámbito de los juicios nuestros. Porque así como alguien libertario acá podría decir, no, para eso el chico va a tener su escuela estatal, su escuela pública. El chico va a tener... Nadie está hablando... Pará, déjame terminar, digo. Nadie está hablando que se cierren las escuelas públicas. Y bueno, también sería válido ese argumento. Después lo demás, insisto, Mar, yo comparto parte de lo que vos estás diciendo, quizá no todo, pero sí parte, gran parte, pero el resto está en el terreno de mis juicios. Ahora, ¿de qué va a pasar esto con el tiempo? No, yo claramente tenés razón que tiene que ver con los juicios personales, ¿no? Sí. Pero digo, yo no puedo abstraerme de la realidad de las escuelas de hoy. O sea, hoy en día, ¿qué estamos viendo en las escuelas? Estamos viendo que la capacidad de ir a una universidad no la tienen todos por la cuestión de la crisis económica que vivimos. Pero bueno, nada, me quedo con esto que decís de los juicios personales. Claramente no voy por el lado de una libertad así total, digamos, ¿no? Creo que es importante la guía del Estado para ver qué sociedad queremos tener. Bien. Bien, acá veo, ahora vamos a darle paso, porque tenemos un par de oyentes que están haciendo recomendaciones o están expresando su parecer. Entre ellos tenemos al gran Luis de Giovannino, que es oyente fiel de acá y que además tiene su propio programa acá en la radio.
Ecosistemas. En ecosistemas, claro, en ecosistemas. ¿Qué más? Luis, si estás escuchando y querés participar y querés salir al aire, te invito, tranquilamente. Tenemos espacio como para que te expreses. Estaría bueno, por cierto. Ahora después igual vamos a leer algunos de tus comentarios y los vamos a pasar. Mientras tanto, algún que otro cambio también de los que están es el tema del Consejo de Padres. Se dispone la creación de un Consejo de Padres, que también es una medida polémica, porque el Consejo de Padres va entre otras cosas, a opinar sobre las contrataciones de docentes y los directivos, ¿sí? Es un tema, no sé, acá sacude la cabeza la amiga locutora, dígame. Tengo tantos como pensamientos encontrados, porque una parte de mí dice, bueno, qué bueno y qué importante que la familia se involucre más. Pero después vamos a los hechos. Hoy en día hay espacio para que las familias se involucren, y muchas familias no se involucran igual, y muchas de las familias que se involucran mal. Entonces, llego a la conclusión de que, como todo, ¿no? En la teoría parece perfecto porque se saca de la ecuación la capacidad de error humano. Pero cuando la intentás instalar y te das cuenta que no es tan fácil, estoy incurriendo en tantos debates éticos y morales que tengo adentro, porque digo, la censura no debería permitirse jamás, pero después digo, no está bueno que el que no sabe hable. Entonces me agarra ahí como una suerte de crisis, ¿no? Entre, bueno, y todos deberíamos opinar. Acá, mientras tanto, sí, levanto el comentario de Luis Giovannino, que él dice que dio clases en un secundario, ¿no? Sí. Tuvo la experiencia de dar clases en un secundario acá como el profe. Experiencia que no tuve, nunca pude dar en un secundario, me gustaría algún día pasar por las aulas del secundario. Y habla de que daba clases para chicos que después, cuando él salía del colegio, encontraba chicos de la misma edad que estaban limpiando vidrios en la calle. Y que en el tiempo que no limpiaban el vidrio, cuenta Luis, miraban el celular, ¿no? Y de alguna forma tenían una educación determinada mirando el celular, que les permitía, digamos, nutrirse de recursos como para seguir viviendo. Pero que eso lo que recalca, y esto es lo que dice Luis, la importancia de la educación digital crítica y lúcida sobre el manejo de redes y fundamentalmente el carácter reflexivo de la misma. Adhiero a las palabras de Luis. Esto todo lo dijo Luis, ¿no? Y es ahí donde debería estar puesta realmente la reforma, ¿no? La reforma debería estar haciendo eje y foco en las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la adaptación de los contenidos a esta nueva realidad. Pero bueno, estamos haciendo foco en quién tiene las riendas de la educación hoy en día. Que para mí siempre debería estar el Estado, porque para algo tenemos un Estado. Uh-huh. Pero ahí volvemos a la opinión, ¿no? Bueno, y por último, la otra medida es el tema de los docentes, ¿no? La estabilidad docente. La estabilidad docente ahora va a estar condicionada. Condicionada, entre otras cosas, a un examen cada 4 años como mucho. Se pone lo mucho que pueden pasar los docentes sin un examen es 4 años. Y a partir de ahí, repasar esto de la estabilidad condicionada al resultado de esos exámenes y del desempeño del docente, que tiene que ver con el desempeño medido. Bueno, ahí acá lo más importante de todo va a ser cómo midan ese desempeño. Creo que acá el tema de la reglamentación es crucial, ¿no? ¿Quién va a medir el desempeño y de qué manera lo van a medir? No sé qué opina el resto, pero me parece que esto es lo más polémico, ¿no? Pero, perdón, yo quisiera decir algo con respecto a eso, y es algo menor, es un dato para tener, que muchas veces no se tiene en cuenta. A los docentes se nos evalúa todos los años, ¿eh? No sé si está como en el imaginario popular que los docentes te recibís y nunca más te evalúan, nunca más, como que sos dueño, amo y señor de decir lo que quieras. Y la realidad es que a los docentes se los evalúa todos los años. Es como las auditorías que dicen. Claro, como. No. De hecho son evaluaciones con unas planillas en donde se explaya con que cada elemento, cada, digamos, concepto de evaluación se explaya. No sé cuál sería ¿qué quieren que, por ejemplo, por llevarlo a mi disciplina, cada 4 años como máximo demos un examen sobre la Revolución Francesa, a ver si nos la acordamos? ¿Sería eso el examen? ¿Qué sería el examen? No. Lo pongo sobre la
¿no? Claramente no es eso el examen que por lo menos que aparece acá. Después, insisto, todo esto hay que ver la reglamentación y cómo lo llevan a la práctica. El examen sería, entre otras cosas, a ver cuánto aprendieron tus alumnos de lo que dijiste o no, por ejemplo. Eso sí lo dice la ley de desempeño en ese punto. Pero ¿Y a nivel eso es universitario, responsabilidad del docente? ¿Eso es responsabilidad del docente? Sí y no. ¿Cuánto aprendieron los alumnos? Y sí y no. Sí y no. Tampoco es, no deja de serlo. Tampoco deja de serlo. mira, a nivel universitario está la CONEAU, que hace todos los años la evaluación institucional que comprende a los docentes, a la institución en su totalidad y analiza el nivel de graduados, el nivel de permanencia. O sea, efectivamente, como dice Omar, hay análisis y hay estándares anuales que son obligatorios y la propia institución tiene que hacer una autoevaluación. Ujú. Así que medio decorativo, diría lo de este examen. Bien, bien. Por ahí Y tenemos por otro lado, me parece, ojalá se pueda implementar, para la competencia de los profesores, me parece genial. Yo no tendría ningún problema en hacer exámenes, ningún problema. Lo que pienso ahora es la implementación. O sea, vos tenés docentes que son, que te toca trabajar en 4 escuelas diferentes en el secundario. Y trabajás 2 horas en una, 5 horas en otra, 3 horas en otra. Eh, ¿Y cómo encontrás? Suponete, en 4 años vos sos docente de 400 alumnos. Sí. ¿Cómo sería eso? ¿Van a hacerle un examen a los alumnos a ver qué saben de historia en el momento que vos fuiste? Porque también esos estudiantes también tuvieron otros profesores. O sea, ¿cómo va a ser el parámetro de evaluación? ¿Quién va a decir fulanito le enseñó bien o menganito le enseñó mal? Pero de vuelta, Cuando ahí tengo que decirte algo, tengo que ser abogado del diablo. Vos estás hablando de la menudencia y cómo lo van a llevar a la práctica. Que eso es otra cosa totalmente distinta. Digo, Pero en Mario, principio, es una realidad lo que te digo, ¿eh? sí, Es una realidad pará, de la cantidad de horas. es una realidad fáctica que comparto. Pero de vuelta, en el terreno de llevar adelante o no una reforma, todo esto forma parte de nuestro juicio. Digamos, la verdad, yo pienso lo mismo que vos. A mí a la larga me pasa en la experiencia. Yo, todo el mundo sabe, no di clases en escuelas, pero sí doy habitualmente hace 20 años en universidades. Y a mí la experiencia me mostró que en cuanto dejas algo libre de control, la cosa equipara para abajo. Totalmente. Y no tengo por qué pensar que se va a modificar porque de golpe se sanciona una ley nueva. Digo, Claro. tiendo a tener el mismo juicio que vos, que a la larga esto equipara para abajo. Pero aún así no puedo oponer mi juicio a decir esta medida está mal, porque alguien bien me podría decir a partir de ahora lo vamos a hacer bien. Por eso te digo, me parece este debate que está buenísimo, porque metemos juicio, pero además metemos cuestiones concretas de la reforma de la ley. Con esto estoy de acuerdo por esto, con esto no estoy de acuerdo con otro. Lo que nos pasa, y por eso me interesa tanto el debate, que dejemos en claro eso, es decir, mira, con esta parte de la ley no estoy de acuerdo no tanto por el cambio, sino porque cómo entiendo que esto se va a llevar adelante. En lo que vos decís, entiendo la dificultad, pero alguien bien te podría decir, mirá, igual vamos a calificar a ver a los alumnos, vamos a hacer exámenes a los alumnos y vamos a ver cuánto aprendieron de un año a otro. Y entonces vamos a revisar a ver si el tema tuvo que ver con el docente o con cuestiones propias de los alumnos. Ojalá, y me gustaría, sería, y ahí esto cae por cuenta mía, es mi opinión, me hago cargo de lo que digo, estaría bueno que en esas evaluaciones también se evalúen la capacidad socioeconómica en donde están viviendo esos chicos, qué tipo de alimentación tienen, ¿no? Y empecemos a trabajar un poquito más en serio, porque es muy fácil, ¿no? Tirarle el bardo a los docentes y decir, vos no enseñaste bien tal cosa, vos no enseñaste bien tal otra, pero hay una realidad que se está ocultando, y me parece que si vamos a tener una discusión en serio sobre la mesa, sobre la educación, hay que mirar todo el panorama, no solamente mirar el ejemplo de algún país que le guste al gobierno y decir, yo quiero eso. Sí, todos queremos superarnos, está bárbaro, pero ¿qué realidad tenemos?
Sí, qué realidad y qué idiosincrasia también. Sí. Exacto. Y te agrego algo más, y me vuelvo a hacer cargo. Caemos siempre en el derecho napoleónico, que era todo tiene que estar escrito en una ley. Bueno, pasemos al derecho anglosajón, que sea la experiencia, que sea la experiencia. En ese caso, miremos lo que tenemos como sociedad y basámonos en la experiencia de los últimos 20 años a ver qué educación queremos, ¿no? ¿Pero lo querés escrito en una ley o no? No se necesita que esté escrito en una ley, Yo ahí Mario. tengo algo para decirte también. Vos citás el Sí, sistema anglosajón, entre otras cosas, los ingleses tienen hasta una constitución que no escrita. Nosotros venimos de una cultura que nuestra constitución es escrita. Lo que no está escrito no existe. Entonces, lo que vos planteás, no digo que sea bueno o malo, ¿está? Pero implica un cambio hasta de mentalidad. Sí. lo dejo abierto. Bien, 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 bien. Qué lindo se está poniendo esto, me gusta. También, no sé, ahí por lo que veo, Luis siguió opinando, ¿no? Que el tema de... Sí, dice, nunca perder de vista que en un sistema democrático se educa para la libertad, la igualdad y la fraternidad, porque el mercado busca educar para la competencia, el consumo y los privilegios. Ujú. Bueno, y acá también se pone en debate y en cuestionamiento, bueno, cuál es el rol del Estado, como dice Omar, para qué educamos y para qué aprendemos. En los años 90, desde una mirada mucho más mercantilista, parte de la autonomía que se le dio a las provincias tenía que ver con que cada provincia podía reconocer el mercado interno que manejaba y en ese sentido llevar a las instituciones y a los espacios educativos a un lugar más conveniente para el mercado local. Entonces se hicieron escuelas especializadas en, bueno, lo que cada provincia podía ofrecer. Sí. Que no creo que esté mal, porque al fin y al cabo uno enseña para que el chico, el futuro adulto, se inserte en un mercado laboral. Totalmente. Y eso sí es mercantilista. Sí, Y responde también a las necesidades del país. O sea, ¿para qué nosotros nos vamos a dedicar, no sé, al cultivo o aprender sobre cultivos que en nuestra tierra no crecen? Pierde un sentido. Pero es verdad lo que dice Luis, que hay otras funciones relacionadas a la democracia, a la parte individual y emocional de las personas, que al menos el Estado argentino ha demostrado tener interés. Hay una pata social. Tenemos un Estado que es paternalista de alguna manera y que trasciende los intereses mercantilistas, o al menos en los últimos años fue lo que hubo en la visión generalizada de Argentina y que ahora está retornando hacia otro tipo de mirada. Bien, bien, te lo tomo. Creo que con esto ya tuvimos bastante con el tema de... lo único que me queda por mirar, un gran cambio también es el tema de la financiación de las universidades. La financiación de las universidades, la nueva ley propone que las mismas se ríe el profe, pero está bravo el tema con eso, está bravísimo el tema. Nos vamos enojando. Propone que el 75% de lo que pondría el Estado para una universidad nacional va a tener que ver con el tema de los estudiantes, esto es con la cantidad de estudiantes, básicamente, ¿no? Van a mirar la cantidad de estudiantes que tiene una universidad para ver cuánto financian de la misma. Un 20% de acuerdo a la producción de esa universidad, y esto tiene que ver con estudios que haga, con investigaciones que haga y todo, lo cual también nos remite a la pregunta, ¿quién va a evaluar esas investigaciones y todo lo demás? Y un 5% que en realidad tiene que ver con convenios que se hagan con las universidades y todo. Con lo cual el financiamiento de las universidades también va a estar supeditado a algún tipo de por lo menos de evaluación. Dígame, profe, veo que levanta la mano y quiere decir algo. No, yo lo estaba, perdón, puedo decir algo, pero lo estaba saludando a Marcelo García que se conectó. Bien. Perdón. Pero No sé. bueno, es un tema súper delicado. Bueno. Claramente tiene muchos recovecos y tiene mucha letra, para mi forma de verlo, tiene mucha entrelínea. Te estoy diciendo algo que te beneficia, pero en realidad, por otro lado, en lo fáctico no te va a beneficiar. Es lo que yo siento. Bien. Le damos la bienvenida entonces a Marcelo García. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día.
Ahí estamos, buen día, ¿cómo andan? Ahí va. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Querés decir algo Bien, todo respecto de esto? Bueno, te enganchaste recién, después Sí, no, estuve escuchando un poco, Bien. pero me parece súper interesante. Por ahí es muy limitado lo que puedo aportar. Sí quiero compartir una preocupación Bien, que tengo respecto de la educación en sí misma, digamos. Si estas leyes, estas reformas contribuyen a que los chicos, los adolescentes para abajo, si contribuye a la comprensión de textos, porque eso es lo que está pasando hoy por hoy, que gran parte del alumnado del primario y secundario tiene dificultades para comprensión de textos. Entonces, es un gran problema esto. Porque bueno, de ahí todo tenga que ver con la parte técnica aplicada a la salud o mismo a la parte de ingeniería y demás, va a ser un problemón. Bueno, nada más que eso quería compartir con ustedes. bien, bien. Esperemos que así sea, esperemos que así sea.